En Las Cosas Como Son, el presidente Pedro Castillo aceptó recibir en Palacio de Gobierno a los miembros de la Comisión de Fiscalización para responder por las visitas en la Casa del Jirón Zarratea, en Breña. La diligencia fue reprogramada para el próximo lunes 27 de junio. Además, las pugnas por la elección de la nueva mesa directiva del Congreso. ¿Cómo van las negociaciones entre bancadas? ¿Y quiénes se van perfilando como potenciales candidatos? Esto a casi un mes para la elección del nuevo presidente o presidenta del Legislativo. Y también, alerta epidemiológica en Canta tras derrame de zinc en el río Chillón. ¿Qué acciones se vienen implementando para mitigar los efectos? Mientras pobladores se quejan por contaminación ambiental y graves consecuencias en el turismo. Así comienza Las Cosas Como Son, con Fernando Carballo. Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Tenemos el gusto de recibir presencialmente aquí en RPP al abogado penalista José Ugaz, que fue un destacado procurador anticorrupción cuando se produjo la transición del régimen de Fujimori hacia la democracia plena que se restableció el año 2000. Señor Ugaz, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fernando, ¿cómo está? Tenemos varios temas penales y temas de investigación en relación con el presidente de la República, Pedro Castillo. Y esto en sí mismo es un hecho que ha dado lugar a ciertas discrepancias, puesto que hay quienes sostienen que no se le puede investigar salvo por los casos específicos definidos por la Constitución, mientras sea presidente. Y esa fue la actitud tradicional de la Fiscalía, que la mantuvo incluso hasta este año la señora Zoraida Ábalos, y de pronto cambió. ¿Qué le parece a usted sobre el fundamento que ha llevado a este cambio, autorizando la Fiscalía y procediendo, de hecho, a investigar al presidente por delitos cometidos durante sus funciones? Cuando se produjo la decisión de la ex fiscal de la Nación en el sentido de abrir investigación y suspender, yo opiné, y sigo pensando lo mismo, que no fue una decisión ilegal como han sostenido algunos que la han acusado de querer encubrir de alguna manera al presidente de la República, porque hay que tener en cuenta lo que usted ha mencionado. Antes de la gestión de la doctora Ábalos, el Ministerio Público institucionalmente había tomado la decisión de no abrir investigaciones contra presidentes en función. Lo que quiere decir que en el caso de la doctora Ábalos hubo un paso hacia adelante para abrir, y por las razones que expuso en los fundamentos de su decisión, que fueron muchas, fue una decisión largamente fundamentada, creo que le asistía a la razón. Sin embargo, también me parece que la decisión que ha tomado Pablo Sánchez ahora tiene sentido. El derecho es un derecho dinámico y evolutivo en función a las circunstancias que se van presentando, y en este caso, siendo opinable la decisión de si el Ministerio Público puede o no investigar hasta el punto de la acusación, yo creo que las circunstancias actuales que está viviendo el país admiten perfectamente una interpretación progresista, evolutiva, como la que ha tomado el fiscal Pablo Sánchez, de llevar esta investigación hasta el término en el que ya tenga que decidirse si se acusa o no. Entre tanto, ya se realizó una diligencia fiscal con el presidente de la República presente, de manera que el problema está resuelto. Un problema teórico que ahora sí se puede investigar. En esta fase, usted bien ha dicho, se puede investigar hasta justo antes de la acusación, que no puede tener lugar. Justo antes quiere decir que estamos en este momento en una investigación preliminar, pero que puede dar lugar luego de un cierto lapso a una investigación preparatoria, en donde ya la cosa es un poco más complicada. Exactamente, la formalización de la investigación preparatoria, que es la segunda etapa que corresponde al nuevo modelo de Código Procesal Penal, implica ya un proceso como tal. Lo preliminar hace honor a su denominación, son simplemente pesquisas previas que la ley admite que se realicen para no perjudicar ante la urgencia la consolidación de evidencia que luego puede servir. Si al término de la preliminar, al momento de pasar a la siguiente etapa, se considera que hay evidencia suficiente, como parece ser, lo que debe ocurrir es que ahí sí se tiene que suspender en función al mandato constitucional. De manera, ¿cuánto puede tomar una preliminar sobre los temas que se están investigando acá y a su vez la fase preparatoria?
Mire, sobre el tema de los plazos ha habido mucho debate en los procesos penales ordinarios, generales. Hay quienes sostienen que solamente debería estar por 20, 60, hasta 120 días, pero en realidad cuando se trata de investigaciones complejas, también la Corte Suprema ha tenido interpretaciones que puede extenderse el plazo más allá de estos días que he mencionado. Por lo tanto, es difícil prever realmente cuánto más puede tomar esta investigación, aunque tengo la impresión de que la Fiscalía ya tiene bastante avanzada la pesquisa y por lo tanto el recojo de evidencia que le permita ir consolidando una idea de cuál va a ser el futuro de esa investigación. No sabemos mucho sobre lo que se le preguntó y sobre lo que contestó, solo que fueron 32 preguntas que han quedado respondidas en un documento fiscal de 100 páginas, por lo que ha dicho el abogado. ¿Se puede hablar de algo más? Es decir, ¿tiene usted derecho a hablar si lo supiera? No lo sé, yo he escuchado y leído lo que ha aparecido en medios, es decir, que el presidente efectivamente, y creo que es consistente esa versión con el tiempo que ha tomado la declaración, porque se hablaban de 100 preguntas en un primer momento, después parece que eran 100 páginas y 30 y tantas preguntas. Pero si son más de 30 preguntas sobre temas de fondo, 3 horas es poco para una diligencia de esta naturaleza, lo que 10 preguntas por hora implicaría que esa versión que está circulando de que el presidente se ha dedicado en muchos casos a responder con monosílabos o decir no conozco, no recuerdo, no puedo precisar, hace que efectivamente se pueda avanzar a una velocidad como esta, porque efectivamente 10 preguntas de fondo en una hora no se pueden responder de manera adecuada, ¿no? Bueno, no sabemos mucho, salvo de que sí se puede investigar. Mientras tanto, hay otros procesos en los que está implicado el presidente. Uno de ellos es más bien una infracción constitucional, traición a la patria, que le reprochan haber cometido algunos abogados y excongresistas. El caso ha llegado hasta una sala constitucional de la Corte Superior de Lima, que ha decidido hoy que el habeas corpus que la defensa de Pedro Castillo presentó es improcedente, repitiendo los mismos argumentos que se habían dado en primera instancia. ¿Por qué sería improcedente presentar este habeas corpus y cómo defendió el abogado el uso de ese recurso, habeas corpus? Lo primero que debo decir es que, desde mi punto de vista, esta imputación de traición a la patria no se sostiene con fundamentos que sean atendibles para la justicia, porque son las declaraciones que dio en el contexto de esta entrevista a la CNN, con el periodista de Rincón. Y de ahí sostener que había una traición a la patria porque consideraba que Bolivia podía tener acceso y salida al mar, me parece un poco... Y que había coordinaciones previas con el expresidente Morales. Me parece bastante forzado. Ahora, el habeas corpus se considera un recurso constitucional de garantía fulminante, es decir, es un mecanismo que está previsto según establece la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional cuando está en riesgo la libertad o sus derechos conexos. Todos los demás derechos constitucionales que sean puestos en riesgo pueden ser objeto de un amparo, no de un habeas corpus. Y por lo tanto creo que ha razonado bien en este caso la Corte, que ha tomado la decisión en el sentido de que esta imputación, primero por lo endeble de sus fundamentos y segundo por el trámite que le corresponde, no está poniendo en riesgo el derecho a la libertad del presidente de la República. Recuerde esos jueces constitucionales que pensaron lo mismo sobre la vacancia, ¿se acuerda? Claro, pero digamos, entre vacar a un presidente y llevarlo a prisión hay una diferencia. Y llevarlo a prisión por un cargo de esto, además es infracción constitucional, ¿no? Y eso tiene, creo, una distancia significativa respecto al derecho a la libertad de la persona o sus derechos conexos. No he leído el contenido de la resolución, pero me imagino que por ahí debe haber ido el razonamiento de la Corte, ¿no? Bueno, y finalmente hay otro procedimiento en curso que es el de la Comisión de Fiscalización. Y hemos recibido un documento hoy, porque había dudas si es que el presidente acudiría o no. Mañana estaba prevista la cita y finalmente, vía oficio firmado por el secretario general de la presidencia, se hace saber que el presidente puede recibir a la comisión a partir del lunes próximo en Palacio de Gobierno. Lo curioso es que el argumento que se usa para expresar reservas es, uno, que esta comisión no tiene derecho a investigar y cita para eso jurisprudencia, y luego que en todo caso el presidente solo puede ser investigado por delitos penales
que hubieran sido cometidos antes de su entrada en funciones, y se basa para eso en el artículo 117 y 99 de la Constitución. Su opinión sobre estos dos argumentos. Bueno, yo no soy experto en derecho constitucional, pero sé que hay una opinión consultiva, que es la que se ha citado en esa carta, en la que se señala que efectivamente una comisión ordinaria no tiene facultades para investigar a un presidente por hechos como lo que se refieren a esta convocatoria. Pero creo que más allá de eso, hay que entender que hay una suerte de estrategia que ha ensayado el presidente, no con mucho éxito, de decir: yo voy en plaza pública a sostener que me someto a todas las investigaciones y que iré las veces que sea convocado porque quiero colaborar con la justicia, y por otro lado, en una segunda versión, digamos, la escopeta de dos cañones, su abogado diciendo legalmente el presidente no tiene por qué ir, no debe ir, etcétera, y activar los recursos legales para eso. Ya pasó con la tutela que planteó el abogado precisamente respecto de esta convocatoria a la que ha asistido el presidente en días pasados. El objeto de esa tutela era precisamente conseguir un pronunciamiento judicial que diga que el presidente no debía ir a esa diligencia. Y sin embargo fue. Y en este caso creo que es lo mismo. Mientras el presidente sigue sosteniendo, y lo ha dicho a la salida de esa declaración, que él colaborará con todas las investigaciones, por otro lado su abogado corre con un habeas corpus. Cuando le preguntan al presidente, dice: bueno, es el consejo de mis abogados. Y si tuviera suerte, seguramente se refugiaría en esa decisión. Cuando le preguntan, pero ¿quién le pregunta eso? Porque muchas respuestas no dan, ¿no? Bueno, en este simulacro de entrevista que tuvo en el canal del Estado, le preguntaron sobre el tema y él dijo: esa es la opinión de mis abogados, yo por eso tengo una defensa técnica, etc. Entonces creo que, sin embargo, la situación política le deja poco margen al presidente para seguir resistiéndose a estas convocatorias. Y me parece que en ese sentido, pese a que han planteado en esta carta que legalmente habrían razones para que no fuera, el presidente se va a ver obligado a ir, porque la presión pública en este caso está señalando y exigiendo que si el presidente dice que no tiene nada que ocultar, que no tiene nada que temer, lo razonable es que vaya y explique todas estas raras circunstancias que están a su alrededor. De todas las causas que están en debate, que están sea llevándose a cabo o calentándose, por así decirlo, ¿cuál le parece la que es más peligrosa para Pedro Castillo? Separamos el tema de la traición a la patria, porque usted ha dicho que no le parece que tiene ningún sustento jurídico, opinión que comparte curiosamente Domingo García Belaúnde, que se ha pronunciado en el mismo sentido que usted, contra las 6 personas que han defendido la tesis. ¿Cuál de los otros temas le parece a usted que abre más riesgos para el presidente Castillo? Licitaciones, tesis universitaria, injerencia en los ascensos de la Fuerza Armada, etcétera. Miren, todas me parecen graves, todas esas que he enumerado, porque todas tienen serios indicios de su comisión. En el razonamiento penal para justificar una investigación preliminar, la ley y la doctrina hablan de sospecha leve, y en todos esos casos he excedido ese rango de levedad. Pero a mí la más grave al momento me parece que es la del puente Tarata y Zarratea, porque hay colaboradores eficaces que no solamente están aportando pruebas y señalando que el presidente conocía o toleró o permitió o encubrió algunos de estos hechos, sino que ahora se ha dado un paso hacia adelante diciendo: el presidente ha recibido, ya se está hablando de distintas cantidades de dinero, 5, 50, 100 mil, y ahora se habla de 2 millones. Si algo de esto se lograra verificar, creo que el presidente, como he manifestado también en anterior oportunidad, está entrando en un callejón sin salida. Grave también es, por supuesto, la interferencia en el nombramiento de personal militar, por ejemplo, porque... policial con los resultados que estamos viendo ahora, sí. Cuando los generales o altos oficiales han dicho: a mí me ha llamado fulano de tal o tal persona, o el propio presidente a pedirme que le dé oportunidad a esta u otra persona. Y lo de la tesis, bueno, ahí no se requiere ni siquiera un testimonio, porque basta leer ese documento para darse cuenta que efectivamente no tiene ningún rigor académico, y ha salido el asesor de tesis a decir que él no era, los supervisores dicen que no existen. Entonces todos son elementos o investigaciones que tienen elementos serios de responsabilidad, pero por la entidad de los delitos y por el tipo de prueba que se ha ido acumulando, la investigación que tiene la doctora Cesenarro
por este delito de Tarata, me parece la más grave. Respecto de la defensa que intenta el abogado Benji Espinosa, él ha anunciado que iría eventualmente, si que fracasan todas las otras instancias en sede nacional, ante la Corte Interamericana. Usted eso conoce. ¿Qué viabilidad ve usted a que la Corte pueda acoger en un pedido formulado por la defensa de Pedro Castillo? Mire, la Comisión y la Corte, es decir, el sistema interamericano de derechos humanos en general está en una situación crítica. Hay muy pocos recursos en el sistema. La OEA en sí misma también está en una situación bastante debilitada y por lo tanto las investigaciones regulares y pedidos regulares no están caminando en tiempo adecuado. Hay investigaciones cuya sola admisibilidad en el sistema americano puede tomar 8 o 10 años para discutirse si es admisible. Lo único que está funcionando con eficacia son las medidas cautelares y la Comisión y la Corte han ido fijando los criterios de urgencia para eso. Riesgo de muerte, pena de muerte, cuando hay menores involucrados en casos de violación o algún otro hecho que ponga en riesgo su integridad, etc. No pareciera ser este un caso al que el sistema interamericano de derechos humanos, además, le fuera a dar un trámite en tiempo oportuno como para que, más allá del acto simbólico de decir hemos recurrido al sistema interamericano porque se han violado los derechos humanos del presidente, vaya a haber algún resultado en tiempo adecuado para que lo saque de la situación incómoda en la que se encuentra. Por otra parte, mucho de lo que está en juego por parte de la Fiscalía depende de la fuerza, del empuje que le ponga el fiscal de la Nación. Y desde hoy tenemos una nueva fiscal de la Nación en la persona de Liz Benavides, que ha sido elegida por sus pares en la Junta de los Fiscales Supremos. ¿Tiene usted referencias de ella? ¿Podemos tener, garantías de que su trayectoria hace pensar que sabrá mantener independencia y rigor? Mire, yo no la conozco personalmente, pero me felicito de que sea quien ha alcanzado esa posición, fundamentalmente por razones meritocráticas. Ha sacado el primer puesto en el concurso, tiene años de probada trayectoria al interior del Ministerio Público sin escándalos ni cuestionamientos significativos y ha intervenido en investigaciones importantes como la de los Cuellos Blancos, la de Orellana y otras que tienen entidad de crimen organizado y de impacto significativo. Si una fiscal a lo largo de todos estos años ha llegado a la posición de poder tentar con suerte y con mérito, digamos, la posición de fiscal de la Nación sin que hayan habido cuestionamientos significativos, creo que habla bien de su trayectoria. Se sabe además que es una persona afín a la línea institucional del doctor Pablo Sánchez y como creo que ya es evidente a estas alturas, Pablo Sánchez ha sido uno de los mejores fiscales de la Nación que ha tenido el Perú en términos de integridad y de impulso institucional. Ahora bien, ella tiene que asumir todos los procesos fiscales que deban ser hechos con Pedro Castillo o sigue Pablo Sánchez haciéndolos en su calidad de fiscal supremo, ya no fiscal de la Nación. Hay investigaciones que por su entidad corresponden al despacho de la Fiscalía de la Nación. Y si hay cambio, cambia el titular. Exactamente, cambia el titular, pero el fiscal de la Nación trabaja, como hemos visto en esta declaración que le han tomado el otro día al presidente, tiene fiscales adjuntos que son los que llevan la parte operativa de la investigación. Por lo tanto, el cambio de jefatura no tiene por qué alterar el decurso de la investigación. Pero Pablo Sánchez dejaría de ser él quien hace las preguntas y quien conduce la investigación. Él seguramente va a ocupar ahora la Fiscalía Suprema en lo penal o la Fiscalía, en fin, alguna de las fiscalías que están disponibles. No sé cómo va a ser la reorganización interna que disponga la nueva fiscal y pasa a ocupar una función distinta. Por lo tanto, tiene que ocuparse y llevar adelante los nuevos encargos que correspondan a esa posición. Entonces, lo hecho hasta ahora pasa a ser asumido por la nueva fiscal de Nación, que será ella la encargada de conducir esta investigación. Exactamente. Hay otro tema sobre el que yo le quería preguntar que tiene que ver también con investigaciones, que es el informe Cavero respecto de si se debía permitir que haya investigación fiscal o no a los hechos que condujeron a la muerte de 2 jóvenes manifestantes en noviembre del año 19.
No sé si ha leído el informe, qué le parece esta actitud que ha tenido ese informe y que parece que de facto significará que no hay investigación, que no se autoriza a la justicia a investigar a 3 aforados, es decir, el presidente de la época, Merino, el primer ministro, Flores Arauz, y el ministro del Interior de la época, Gastón Rodríguez. Me parece que ese informe evidencia una predisposición ideológica, lamentablemente, y ese ha sido un cuestionamiento de siempre a las investigaciones congresales, porque el Congreso es un foro político, y hay quienes han recordado precisamente a raíz de lo que ha presentado el congresista Cavero a Marta Chávez, ¿no? Cuando dijo que los estudiantes de la Cantuta se habían autosecuestrado y se dispuso el archivo inicial de esta investigación. Este documento, además, conforme ya se ha conocido, se ha construido prácticamente en base a la recepción de versiones de un solo lado. No se ha querido recibir, por lo que he conocido. Hay 70 personas citadas, e instituciones e informes, efectivamente ninguno que a priori tuviese una opinión. Los familiares de las víctimas han declarado públicamente que han estado pidiendo permanentemente presentarse y dar su versión. Además, entiendo que la defensa también ha hecho lo propio y, sin embargo, eso no ha ocurrido. Y la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo. Entonces, recurrir al tema de si los perdigones fueron o no disparados, cuando no se tiene toda la evidencia técnica para eso, desde mi punto de vista, evidencia un prejuicio, y creo que es un documento de mala factura, que lo que está haciendo es dejar una brecha inmensa para que se sospeche que aquí hay una intención de encubrir y de mantener en la impunidad la muerte de 2 jóvenes que no tienen ninguna justificación. Hay declaraciones del almirante retirado José Cueto, que es congresista de Avanza País también, me parece Avanza País, o bien Renovación Popular, no lo sé, sosteniendo que lo más probable es que hayan sido asesinados por infiltrados en la manifestación. Bueno, ya usted sabe cuál era la estrategia de Montesinos en aquellos tiempos, ¿no? Esto, efectivamente, recurrir al argumento de los infiltrados, o en su caso infiltrar, pero precisamente por eso es que se requiere una investigación técnica y no llegar a una conclusión precipitada que lo único que hace es generar una sospecha mayor sobre lo que ocurrió con esa expresión popular que se trajo abajo esta pretensión de Merino de querer ser presidente de la República. No puede ser que el congresista Cavero diga que el mejor argumento que tiene para presentarnos sobre la bondad y consistencia de su documento es que ahora la izquierda lo odia. Realmente me parece que eso habla de la orfandad de sus argumentos, y creo que este documento tiene que ser sometido a un escrutinio público para efectivamente desnudar todas aquellas inconsistencias que llevan a una conclusión tan grave, ¿no? Quisiera terminar con una pregunta más genérica sobre la corrupción en el Perú. Usted ha tenido responsabilidades internacionales en este campo cuando presidió la Asociación Internacional Transparencia. Estamos ante la inscripción de más de 11.000 listas para las elecciones municipales y regionales. Algunos creen que hay más dinero y, en consecuencia, que eso aviva y despierta más vocaciones de quienes quieren quizás actuar, como hemos escuchado al señor Bruno Pacheco. Hay que actuar rápido para enriquecernos en 3 meses, porque no sabemos si vamos a durar en estos cargos. ¿Qué se puede hacer verdaderamente de eficaz para luchar contra la corrupción? ¿Qué países puede usted citar como ejemplo en donde haya habido avances en ese campo? Porque lo que más vemos es más bien lo contrario, ¿no? Bueno, lo primero que expresa, creo, ya el deterioro absoluto de la clase política, o quienes pretenden ser actores en la clase política, lo hemos visto ayer en un programa dominical, ¿no? De este señor reclutando candidatos por Podemos y diciendo tienen que pagar tanto y cuánto, y claro, si pagas tanto es porque tienes que recuperar, y cuando el periodista le pregunta, oye, usted, ¿y a qué se deben estos pagos? Bueno, usted comprenderá que si uno invierte tiene que recuperar. Esta visión de la política como negocio, del Estado como un recurso permanente al saqueo, tiene que cambiar, y eso lamentablemente no se produce de un día para otro, y tiene que ver con una serie de elementos que están alrededor de estos personajes. Uno de ellos, principalmente, es el de la institucionalidad.
no tenemos partidos políticos. Estas son aventuras de gente que tiene dinero u oportunistas que lo que hacen es crear colectivos ante cada coyuntura electoral, y sabemos que aquí se han subastado las candidaturas siempre. El que más dinero pone tiene posiciones mejores en las listas, y todas estas pruebas que estamos viendo lo reflejan así. Hay algunos avances importantes en algunos países que han logrado alrededor del mundo. Georgia, por ejemplo, una ex república soviética, ¿cómo no? En su momento logró un avance muy significativo en reducción de la corrupción. Ha pasado lo mismo en África. África con todos los problemas que tiene, sin embargo, en el caso particular de un país, debido a la buena gestión de su gobierno, logró reducir significativamente la corrupción. Más cerca hemos tenido algunos ejemplos históricos en la Municipalidad de La Paz, en Bolivia, por ejemplo, durante la gestión del alcalde Maclín, que en aquellos tiempos estaba premunido de un buen prestigio, después ha sido materia de otros cuestionamientos, logró limpiar una gestión municipal por varios años en ese país. Y en nuestra región, bueno, los casos de Costa Rica y Chile creo que son... Que siguen, han sido tradicionalmente, ¿no? Tradicionalmente... Mientras que Colombia, por ejemplo, parece que la elección de ayer ha sido en buena parte decidido por la sensación de que la corrupción aumenta. Bueno, y tuvo que ver con la explosión social, recordará usted, de meses atrás, donde hubo, partiendo de Cali hacia distintas ciudades del país, una explosión inesperada que tiene que ver con esta situación de violencia. Colombia es el país que tiene mayor cantidad de muertos en líderes sociales a nivel mundial, ¿no? Y esta violencia contenida que ha tenido sus expresiones en las FARC, bueno, ahora que ha salido Petro se cuestionaba también el M-19, que creo que es una organización de una factura totalmente distinta. Sin embargo, creo que hay ahí un anhelo de la población colombiana que es secuela del proceso de paz, sí, que se ha ido consolidando felizmente en los últimos tiempos. Muchas gracias, José Ugaz, por sus explicaciones sobre temas fiscales en curso, y también por esta explicación general sobre el tema de la corrupción, que es lo que subyace a la mayor parte de estos procesos fiscales. No todos, pero buena parte de ellos. Muchas gracias y que tenga usted muy buenas noches. Igualmente, gracias a usted. Vamos a hacer una pausa, después de lo cual regresamos a Las Cosas Como Son.